El caballero errante. La maldición de la noche eterna. Capítulo 1. La llamada del deber. En la época medieval, las tierras eran gobernadas por la nobleza, y los caballeros errantes deambulaban por los reinos, defendiendo a los desprotegidos y buscando gloria. Entre ellos, Sir Cedric era conocido por su valentía y su corazón noble. Durante años, había luchado contra fuerzas oscuras, protegiendo aldeas de bandidos y criaturas sobrenaturales, pero un día, una sombra más ominosa se cernió sobre la tierra. Un pueblo al norte, llamado Eldermoor, había enviado un aviso urgente. Sus habitantes hablaban de una maldición que les había sumido en una noche perpetua. El sol no había brillado en semanas, y criaturas del más allá merodeaban por las sombras. Cedric, atraído por la posibilidad de redención y aventura, se armó con su espada y su escudo y partió hacia Eldermoor. Capítulo 2. La llegada a Eldermoor. Al llegar al pueblo, Cedric se encontró con un escenario desolador. Las calles estaban vacías, y los pocos aldeanos que se atrevían a salir de sus casas tenían miradas de pánico en sus ojos. Se acercó a una anciana que, temblando, le relató la historia de la maldición. Una noche, un extraño llegó al pueblo, dijo ella, su voz temblorosa. Traía consigo una caja de cristal, y mientras los aldeanos se reunían curiosos, la expresión oscura les advirtió que no abrieran la caja. Pero la avaricia y la curiosidad ganaron, y al abrirla, liberaron un terror que nunca debió ser desencadenado. Desde entonces, la noche no se ha ido, y criaturas demoníacas han comenzado a llevarse a los inocentes. Cedric escuchó con atención, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No podía escapar. Sabía que debía enfrentarse a esta amenaza y liberar el pueblo de su sufrimiento. Capítulo 3. La búsqueda de la verdad. Decidido a deshacer la maldición, Cedric se dirigió a la fuente de la oscuridad con la esperanza de enfrentarse al extraño que había traído el horror a Eldermoor. Sus pasos resonaban en las calles desiertas, mientras la luna llena iluminaba un paisaje sombrío. Las sombras danzaban alrededor, y el miedo había envuelto a la aldea como una niebla espesa. El caballero llegó al bosque, donde se decía que el extraño había hecho su morada. Los árboles estaban torcidos, y sus ramas parecían brazos que intentaban atrapar al viajero. Cada sonido, desde el crujir de las hojas hasta el distante aullido de una criatura, aumentaban la tensión en su corazón. Cuando finalmente encontró una antigua cabaña en el corazón del bosque, el silencio era abrumador. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, y el interior estaba sumido en tinieblas. Cedric avanzó, sintiendo como las sombras lo envolvían. En el centro de la habitación, iluminada por una luz tenue, estaba la famosa caja de cristal, resplandeciendo a pesar de la penumbra. Capítulo 4. El extraño. De pronto, una figura oscura emergió de las sombras. Era el extraño, su rostro era un enigma, y su mirada estaba llena de desprecio y poder. Has llegado, caballero errante. Pero no podrás deshacer lo que ya has liberado, susurró, su voz resonando en la cabaña. Cedric, decidido, respondió. Haré lo que sea necesario para liberar el Eldermoor de esta sombra. Tu maldición terminará aquí. El extraño sonrió, y su risa resonó en las paredes de la cabaña. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a la oscuridad? ¿A lo que ha estado esperando durante siglos para volver a reinar? Te has adentrado en el corazón de la noche eterna. Capítulo 5. El enfrentamiento. A medida que las palabras del extraño resonaban, el aire se volvió helado. Cedric desenfundó su espada, y aunque temblaba de miedo, se aferró a su determinación. Antes de que pudiera atacar, la cabaña se llenó de sombras que tomaron formas grotescas. Criaturas deformes emergieron de la oscuridad, alzando sus garras hacia él. La batalla comenzó. Cedric luchó ferozmente, su espada brillando en la penumbra mientras cortaba y esquivaba. Cada golpe lo acercaba más a la victoria,
pero también a la desesperación, pues por cada criatura que caía, aparecían más, alimentadas por la oscuridad que emanaba del extraño. Finalmente, el caballero logró llegar hasta él. Con un grito de furia, atacó. La luz de su espada brilló intensamente al impactar con la figura oscura. Sin embargo, el extraño lanzó una risa aguda y se desvaneció, dejando atrás una sombra aún más oscura que comenzó a envolver a Cedric. Capítulo 6. La elección. En un instante de desesperación, Cedric recordó las palabras de los aldeanos. La curiosidad había traído la maldición, pero una voluntad inquebrantable podría hacer que terminara. Con todas sus fuerzas, reunió los recuerdos de aquellos que había salvado, las sonrisas de los inocentes y la esperanza de un futuro mejor. «No estás solo», gritó. «Elder se levantará nuevamente. Luz y vida prevalecerán sobre ti». Con esas palabras de esperanza, levantó su espada hacia el cielo, permitiendo que la energía de sus recuerdos y su valentía fluyera a través de él. Por un momento, la luz se intensificó, y las sombras comenzaron a retroceder. El extraño, entre gritos de frustración, fue arrastrado hacia la oscuridad, donde la luz de Cedric lo consumió. Capítulo 7. La liberación. Finalmente, la sombra se disipó, y la cabaña se llenó de luz. Cedric cayó de rodillas, agotado pero en paz. Había enfrentado la oscuridad y había triunfado. Alrededor de él, las criaturas se desvanecieron, y el aire comenzó a purificarse. Regresó a Elder Moor, donde la luz del sol comenzó a emerger tras semanas de oscuridad. La gente salió de sus casas, sus rostros iluminados por la esperanza renovada. Gracias al valor de Cedric, la maldición fue levantada. La comunidad se unió en celebración, agradeciendo al caballero por liberarlos y devolviéndoles la vida. Capítulo 8. El legado del caballero errante. Pero Cedric sabía que, aunque había triunfado, la lucha contra la oscuridad nunca termina. Su experiencia le había enseñado que cada batalla no solo se libra con espadas, sino también con la luz de la esperanza y la fuerza de la comunidad. Con el corazón lleno de propósito, se dio su gloria a Elder Moor y continuó su viaje como caballero errante, determinado a proteger a aquellos que lo necesitaban y a recordar siempre que el verdadero heroísmo reside en la capacidad de enfrentar nuestros miedos, incluso cuando la noche es eterna. En su camino, encontró a otros pueblos en la oscuridad, y poco a poco, su historia se convirtió en leyenda, una historia de valentía, esperanza y redención en un mundo donde la luz siempre deberá luchar contra las sombras.